Bien, es un tema ya de nuestra especialidad dentro de nuestra profesión, una parte muy, muy bonita, muy importante, donde muchos de sus compañeros han hecho tesis en esta área de la farmacovigilancia, han hecho seguimiento a pacientes en el Hospital Viedma. Dos fueron mis tesistas, yo su tutora, con una doctora que trabaja en el Hospital Viedma, colega farmacéutica, y hicieron una tesis muy exitosa donde sacaron una nota de 100 y lograron incluso después ser contratados por el Ministerio de Salud Pública, trabajando en La Paz, visitaban los diferentes departamentos, difundiendo y promocionando la farmacovigilancia en las diferentes áreas. Entonces, es un tema interesante que es parte de la asignatura de farmacia clínica. Entonces, vamos ingresando. Antes de dar la definición de qué estudia la farmacovigilancia, vale la pena, como una introducción, sabemos todos de un modo general que toda vez que se va utilizando los diferentes medicamentos, ya sea para curar, para atenuar o diagnosticar una patología, por el hecho de usar estos medicamentos, está expuesto siempre a un riesgo de que este medicamento provoque una reacción no deseada en el usuario. Se sabe que todo medicamento tiene la capacidad de provocar un efecto adverso en el paciente, ¿no? Y estos efectos pueden variar desde pequeñas molestias que a veces pasan por desapercibidos hasta aquellos efectos graves que ponen en peligro la vida del paciente, ¿no? Cuando se van inyectando son alérgicos a algún antibiótico y van a una farmacia, se ha visto cosas donde el paciente ha fallecido en la misma farmacia, ¿no? Entonces, vale la pena recordar, cuando un medicamento, queridos estudiantes, es lanzado al mercado, este medicamento está garantizado, está autorizado por la legislación farmacéutica y está ya, como se dice, listo para su comercialización y autorizado. Por eso, cuando es lanzado al mercado, ya ha sido objeto de una evaluación de su seguridad, incluso mediante estudios previos en animales y después recién en humanos. Esto se ha realizado en una etapa de periodo llamado pre-marketing. La detección de eventos adversos durante este periodo pre-marketing presenta un pequeño inconveniente de que la población incluida en estos estudios es pequeña o reducida si se compara con aquella que efectivamente va a usar el medicamento. Varios miles de personas ya lanzados al mercado, ¿no? Una vez que ingrese al mercado farmacéutico. Por lo tanto, podemos decir que la detección de eventos adversos poco frecuentes o de lento desarrollo es de ocurrencia más probable durante el periodo post-marketing. Entonces, no cualquier medicamento puede lanzarse al mercado farmacéutico. Estos ya han sido objeto de estudios previamente en animales, después en humanos, han sido estudiados, evaluados y autorizados para su comercialización. Entonces, por esa razón, nosotros podemos decir que el asegurar la eficacia y la seguridad de un fármaco es una tarea que debe perdurar desde esos primeros ensayos que se realizan con el medicamento en el periodo de su investigación, que es el periodo de pre-marketing, hasta todo el tiempo que el medicamento esté en uso en el mercado farmacéutico, en la etapa post-marketing. Debe ser siempre vigilado y controlado durante todo el tiempo que el medicamento esté en uso. Vale la pena, como antecedentes, como una historia, ¿por qué nace la farmacovigilancia? Vale la pena recordar que en los años pasados
Por ejemplo, en los años 1848 se produjo una muertes por el uso de un cloroformo que utilizaban para las uñas. En el año 1922 se presentó tremendas ictericias en aquellos pacientes que estaban siendo tratados con un principio activo de arsénico. En los años 1930 se marcaron muchos pacientes, se identificaron con daño renal por el etilenglicol. Era un principio activo que se usaba en jarabes pediátricos para mejorar el sabor. Sin embargo, ocasionaba daños renales en estos niños. Y en el año 1961 fue alarmante el problema conocido como la focomelia por la talidomida, ¿no? Donde que usaban como hipnótico y sobre todo antiemético las mujeres embarazadas, y como consecuencia de este fármaco se presentó diferentes cuadros de anomalías en los miembros superiores e inferiores, ¿no? Entonces, fueron tremendas las situaciones que se daban en el uso de estos fármacos. Todo esto llevó a la legalización, vigilancia y control de estos medicamentos, tanto en el pre-marketing como después el control durante todo el tiempo de la comercialización. Y ahí es que nace la rama de la farmacovigilancia, presentándose eventos adversos, desde los más simples, leves, existen otros moderados y otros muy graves. Entonces, de esto se ocupa la farmacovigilancia. Hay una definición general que dice: la farmacovigilancia es la aplicación de conocimientos y métodos epidemiológicos al estudio de los efectos nocivos de los medicamentos en la población humana. La farmacovigilancia recolecta, registra y evalúa sistemáticamente información respecto a las reacciones adversas de medicamentos. Sabemos entonces que en temas anteriores habíamos estudiado la farmacoepidemiología. La epidemiología se dividía en dos grandes áreas. Una parte de ellas, que era la farmacovigilancia, y la otra, la utilización de medicamentos. Por eso que tenemos que estudiar estos temas para ir comprendiendo paso a paso. Esta definición que les acabo de dar, la aplicación de conocimientos y métodos epidemiológicos al estudio de efectos nocivos de los medicamentos en la población humana, donde se indica que la farmacovigilancia recolecta, registra y evalúa ordenada y sistemáticamente toda la información respecto a las reacciones adversas de los medicamentos. Pero posteriormente la Organización Mundial de la Salud amplía esta definición y no dice al estudio de los efectos nocivos de los medicamentos, sino amplía más, y no solo es de los efectos nocivos de los medicamentos, sino también, aquí les presento, donde da la definición la Organización Mundial de la Salud del año 2002, indicando que es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, o sea, no solo de los medicamentos, con el objetivo de identificar información, nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Entonces, amplía la Organización Mundial de la Salud a la aplicación de conocimientos y métodos epidemiológicos al estudio de los efectos nocivos de los medicamentos, también de los productos biológicos, plantas medicinales, medicinas tradicionales, para identificar información sobre las nuevas reacciones adversas y prevenir los daños a los pacientes. Entonces, también decimos que registra, recolecta, evalúa sistemáticamente toda la información respecto a las reacciones adversas. Los objetivos de la farmacovigilancia.
primeramente pretende optimizar el uso de los medicamentos en la sociedad, en particular lograr mayor equidad, calidad, seguridad, efectividad y eficiencia y racionalidad en el uso de los medicamentos. Este es un objetivo bastante amplio, pero pretende la farmacovigilancia optimizar el uso de los medicamentos en la sociedad, que no hagan daño, que no se gaste en vano. Sobre todo quiere que exista mayor equidad, calidad, seguridad, efectividad, eficiencia y sobre todo el uso racional de los medicamentos. Pretende detectar precozmente y luego manejar adecuadamente las reacciones adversas, especialmente aquellas de mayor gravedad y las de los problemas relacionados con medicamentos. Quiere describir las nuevas reacciones adversas que se pueden presentar. Por otra parte, estudia la frecuencia relativa de las reacciones adversas medicamentosas, con qué frecuencia se presentan esas reacciones adversas, identificar los medicamentos que con mayor frecuencia causan reacciones adversas medicamentosas, determinar las características de esas reacciones adversas medicamentosas. También determinar las características principales de los pacientes que sufren estas reacciones adversas medicamentosas. Un objetivo muy importante que pretende es determinar la relación causal entre el medicamento y la reacción adversa. ¿Qué relación existe? ¿Qué es lo que ocasiona la relación causal entre la reacción adversa y el medicamento? Y también pretende identificar los factores de riesgo que predisponen a las reacciones adversas. Entonces, se ocupa de todo esto, quiere llegar a cumplir todo esto la farmacovigilancia, de todo lo que hemos dicho, estudiar la frecuencia relativa de estas reacciones, cuáles medicamentos con mayor frecuencia producen reacciones adversas, cuáles son esas características de esas reacciones adversas, determinar las características principales de los pacientes que sufren esas reacciones adversas, pero uno de los principales objetivos es determinar la relación causal entre la reacción adversa y el medicamento sospechoso. ¿Cómo se relaciona la reacción adversa y el medicamento? También identificar factores de riesgo que pueden predisponer a las reacciones adversas. Vale la pena definir qué es reacción adversa medicamentosa según la Organización Mundial de la Salud. Indica que todo efecto no intentado o no deseado que se observa después de la administración de un fármaco en las dosis comúnmente empleadas en el hombre con fines de diagnóstico, profilaxis o tratamiento. Es decir, una definición clara de reacción adversa medicamentosa indicada por la Organización Mundial de la Salud. Todo efecto no intentado y no deseado que se presenta y se observa cuando se ha administrado un fármaco, pero hay que decir en las dosis comúnmente empleadas en el hombre, porque si no decimos eso, puede ser en altas dosis produciendo toxicidad, ya no es reacción adversa. Entonces hay que aclarar diciendo en las dosis comúnmente empleadas en el hombre con fines de diagnóstico, profilaxis o tratamiento. Esta es la definición de reacción adversa medicamentosa. Incidencia o frecuencia de reacciones adversas medicamentosas. Varían por causas diversas. Esas incidencias o frecuencias varían por causas diversas. Uno, que se utilizan diferentes metodologías para detectar las reacciones adversas medicamentosas. Y a veces que las poblaciones estudiadas no son las mismas, son diferentes. Los investigadores en algunas circunstancias incluyen o excluyen reacciones adversas de carácter leve. Y además que existen diferentes estilos de prescripción de medicamentos en los diferentes países. Entonces, por esa razón, esta incidencia de reacciones adversas varía por estas causas. Uno, porque se usan diferentes metodologías, otro, porque no son las mismas poblaciones estudiadas, otra, porque los investigadores a veces los clasifican o no los clasifican a las reacciones adversas de carácter leve,
y sabemos que existen diferentes estilos de prescripción de medicamentos según los países, ¿no? Entonces, por esa razón, puede variar. Mecanismos de desarrollo de las reacciones adversas medicamentosas. Desde el punto de vista de su mecanismo involucrado, se conocen dos tipos de reacciones. Unas reacciones dosis dependientes, conocidas también tipo 1 o A, dosis dependientes tipo 1 o A. Y la segunda, reacciones dosis independientes tipo 2 o B. Explicaremos cada una de ellas. Las reacciones dosis dependientes, como su nombre indica, son las más comunes y pueden reproducirse mediante estudios en animales de experimentación, lo que hace posible su detección en la etapa antes de su comercialización. Esta etapa dosis dependiente se puede dar a los animales y ver si causa reacciones adversas. Entonces permite hacer estudios antes de su comercialización. Por estas dosis dependientes son más comunes y se pueden reproducir. Debido a que la frecuencia y gravedad de estos efectos dosis dependientes dependen de la dosis administrada, estas reacciones se pueden evitar solamente ajustando la dosis a cada paciente en particular, disminuyendo o aumentando, ajustando la dosis para cada paciente en particular. En cambio, las reacciones dosis independientes son menos comunes, no están relacionadas con la dosis administrada y solo pueden detectarse una vez que el medicamento ha sido utilizado por una alta proporción de individuos, o sea, ya en periodos post-marketing, solo en los periodos post-marketing, las dosis independientes. ¿Y cómo se previene esta reacción adversa dosis independiente? Se previene su aparición evitando el uso de medicamento en el paciente que presenta esta reacción. Ya no se le administra el medicamento porque no depende de la dosis, ¿no? Entonces hay que quitar el medicamento, evitar el uso del medicamento en el paciente que presenta esta reacción. Factores que predisponen al desarrollo de las reacciones adversas medicamentosas. Existen diferentes factores. Nosotros podemos ver para indicar, acá estamos indicando la edad, estamos indicando el sexo, incluso podemos decir la raza, ¿no? Entonces, en la edad indicamos con mayor frecuencia van a sufrir las edades que son muy vulnerables, los niños y los ancianos, ¿no? Los recién nacidos y los mayores de 60 años. Estos son referidos a los factores biológicos, edad, sexo y raza. Podemos hablar a los factores farmacológicos, polimedicados, aquellos que reciben muchos medicamentos y que producen, por esta razón, interacciones medicamentosas entre estos medicamentos. Aquí también están aquellos que por una dosis mal usada, duración del tratamiento, incluso el tipo de medicamento que se utiliza, está en estos factores farmacológicos, donde indicamos la polifarmacia, interacciones de los medicamentos, dosis, duración de tratamiento, tipo de medicamento que se utiliza. Factores patológicos, aquellos antecedentes de alergia, si tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática o cardíaca. Entonces, ahí están los factores patológicos, empezando de la alergia. Y incluso acá podíamos aumentar factores psicosociales debido al mal cumplimiento, porque hay gente que no está consciente, está un poco desubicada y no cumple su tratamiento o tiene errores en la toma de estos medicamentos. Entonces, esos factores predisponen al desarrollo de las reacciones adversas. Factores biológicos, edad, sexo y raza. Factores farmacológicos, los polimedicados, interacciones medicamentosas,
dosis, duración de tratamiento, tipo de medicamento utilizado. Factores patológicos, antecedentes de alergia, problemas de función renal, hepática o cardíaca alteradas y finalmente factores psicosociales, donde la gente ya tiene un mal cumplimiento de su tratamiento porque tiene problemas ya psicológicos, está desubicado y también por consiguiente tiene errores de la toma de sus medicamentos. Vamos viendo luego las metodologías utilizadas en farmacovigilancia. ¿Qué método se utiliza para hacer la farmacovigilancia? Una es la comunicación voluntaria o espontánea. Como su nombre lo indica, espontánea. El otro es un seguimiento intensivo. Muy bien. Entonces vamos viendo el primero, como comunicación voluntaria o espontánea, es la no solicitada, por eso es espontánea, es no solicitada. Este primer método se basa en la cooperación voluntaria de grupos de profesionales, pueden ser de médicos, del área de salud, de las enfermeras o farmacéuticas, ¿no? Cooperación voluntaria de profesionales del área de salud, pueden ser médicos, enfermeras, farmacéuticas, auxiliares en medicina, o pueden ser grupos del mismo paciente, el consumidor del medicamento o un familiar muy allegado al paciente que ante la sospecha de una reacción adversa sufrida por el paciente comunica rápidamente esta observación. Entonces, estoy hablando de la comunicación voluntaria o espontánea. Esta comunicación es no solicitada y aquí cooperan los profesionales del área de salud, los médicos, enfermeras, farmacéuticos, auxiliares de farmacia, de enfermería. Estos o también el mismo paciente o aquellos familiares muy allegados al paciente, quienes ante la sospecha de una reacción adversa sufrida por este paciente comunican rápidamente esta observación. Puede ser una comunicación mediante una entrevista con el médico, dando a conocer esta reacción adversa, o tal vez incluso por teléfono, fax, correo electrónico o medios masivos de comunicación, pero se alerta, se comunica inmediatamente. ¿A quién? Se comunica, en primer lugar, la enfermera si es la que ha detectado, o un familiar si es el que ha detectado, o el médico o la farmacéutica, debe informar al Departamento de Farmacovigilancia y a su jefatura regional. Debe informar rápidamente al Departamento de Farmacovigilancia y a su jefatura regional. Posteriormente, el representante del Departamento de Farmacovigilancia, cuando ya le ha comunicado la enfermera, se va a contactar con la persona que ha realizado ese reporte, con la que ha visto esa reacción adversa, con la fuente, ¿no? Con la persona que ha realizado ese reporte, el pariente, el farmacéutico, ¿quién ha realizado el reporte? Se comunica el Departamento de Farmacovigilancia para obtener información adicional, aclaratoria y complementaria. Quiere saber todo. Luego recién se va a notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia y según los plazos establecidos, si es grave en términos de 24 horas, si es leve o moderada puede tardar 72 horas, pero es urgente según la situación comunicar el Departamento de Farmacovigilancia después de hablar con la fuente y completar toda la información aclaratoria y complementaria, va a llamar al Centro Nacional de Farmacovigilancia en 24 horas, si es una grave o si es leve y moderada, tardará máximo 72 horas. Y se debe reportar todo ese evento clínico desfavorable que ha presentado el paciente ante la mínima sospecha.
Las ventajas y esta comunicación espontánea, voluntaria, no solicitada, después de haber comunicado, ¿cómo va a comunicar? Va a utilizar tarjetas para la notificación. Tarjeta amarilla va a notificar en tarjeta amarilla si se sospecha de reacciones adversas medicamentosas. Va a utilizar una tarjeta azul si se sospecha de fallas terapéuticas, o tal vez una tarjeta verde si son eventos atribuibles a vacunas o inmunizaciones. Entonces, en la notificación se utilizan tarjetas de diversos colores. Amarilla, sospecha de reacciones adversas medicamentosas. Tarjeta azul, sospecha de fallas terapéuticas. Y verde, atribuibles a vacunas o inmunizaciones. Entonces, las ventajas de esta comunicación voluntaria o espontánea no, estas son espontánea, que no ha sido solicitada, sino al azar durante su trabajo ha sido detectado, que permite recolectar información sobre medicamentos usados por pacientes, tanto ambulatorios y hospitalizados, porque detecta a lo largo de su trabajo, puede detectar reacciones adversas de lento desarrollo o infrecuentes, presenta bajo costo de implementación y mantenimiento. Esas son sus ventajas, ¿no? Información sobre medicamentos usados tanto a pacientes ambulatorios como hospitalizados. Y esto, como es al azar y a lo largo de mucho tiempo, puede encontrar reacciones adversas de lento desarrollo o muy infrecuentes, que no son más infrecuentes. Y finalmente, son baratos porque lo detectan a lo largo de su trabajo, presentan bajo costo de implementación y mantenimiento. En cambio, tiene también desventajas la comunicación voluntaria o espontánea, imposible de calcular incidencia de las reacciones adversas, ya que no tiene un número total de usuarios de un determinado medicamento. No es posible conocer el número total de usuarios de un determinado medicamento. Esa es la desventaja. En el seguimiento intensivo se divide en dos tipos. Uno, la farmacovigilancia intensiva retrospectiva, donde saca la información en el presente, pero de las fichas clínicas de un grupo de pacientes que fueron atendidos en el pasado, por eso es retrospectiva. Y el problema acá es que pueden haber ya datos incompletos, no puedes tener toda la información en la ficha clínica, por eso este método es poco utilizado. En cambio, la farmacovigilancia intensiva o prospectiva se realiza mediante el seguimiento, que en el caso de pacientes hospitalizados es diario y por todo el tiempo que dura la hospitalización. Los datos recolectados aquí bien deben ser muy bien sistemáticamente informados y registrados, donde incluye edad, sexo, patologías concomitantes, exámenes de laboratorio, rayos X, qué medicamentos se han administrado con dosis diarias totales, qué tiempo duró la administración, razón de la indicación, qué eventos adversos se han detectado, cómo ha aparecido en el tratamiento, cómo se ha dado el tratamiento de esa gravedad y a qué resultados se ha llegado. Entonces, todo el detalle, este método es más caro, implica mayor número de personal, van a ir viendo entonces, pero aquí se registra todo desde la edad, sexo, patologías, todos los exámenes, la dosis diaria total, qué tiempo se ha dado la administración, por qué se ha indicado el medicamento, cómo se han detectado las reacciones adversas, cómo ha aparecido, es grave y cuál es el resultado. Ventajas. Permite establecer incidencia de reacciones adversas. ¿Por qué? Porque sabe con el pacientes hospitalizados cuáles son los que está con los que está haciendo el seguimiento, ¿no? Posibilita determinar los factores que predisponen al desarrollo de esos eventos, de esos efectos adversos. Además, permite precisar el uso de medicamentos y en algunos casos hasta su eficacia. Entonces, este es más
más formal, ¿no? La farmacovigilancia intensiva, porque permite precisar el uso de medicamentos y en algunos casos su eficacia, ¿no? Entonces, permite determinar factores que predisponen al desarrollo de los eventos adversos, incluso establecer incidencias de las reacciones adversas. Desventajas: solo permite estudiar efectos adversos presentados por una población pequeña, aquellos pacientes que están hospitalizados. Por consiguiente, es difícil detectar reacciones adversas de lento desarrollo o infrecuentes, ¿no? El costo es elevado, ya que se quiere gran número de profesionales y además que estén especializados, que sepan recolectar, ordenar, informar, evaluar toda la información. Bien, evaluación de la causalidad de las reacciones adversas. Uno de los objetivos de la farmacovigilancia, hemos dicho al empezar la clase, es establecer si existe una asociación causal entre la reacción adversa y el medicamento sospechoso. Eso es recalcado 2 veces al exponer la parte de los objetivos. Entonces, uno de los principales objetivos es ver si existe esa relación causal, esa relación entre la asociación causal, ¿no? Entre la reacción adversa y el medicamento sospechoso. ¿Hay alguna relación? Esta asociación a veces no siempre es fácil de detectar, porque no todas las reacciones adversas son específicas. Además, el paciente generalmente no está recibiendo monoterapia. Se administran varios fármacos en forma simultánea, lo que dificulta el análisis. Y también puede ser que la reacción adversa cursa con sintomatología clínica muy parecida a la patología de base del paciente. Entonces, hay esa dificultad. Por eso, esta relación, la asociación causal entre la reacción adversa y el medicamento sospechoso no es fácil. ¿Cómo se puede detectar, no? Porque no son específicas las reacciones adversas, está tomando varios medicamentos en forma simultánea, no se sabe a cuál está presentando esa reacción adversa y además a veces es muy parecida a su sintomatología clínica. La que se presenta muy parecida es a la patología de base del paciente y a veces no se da ni cuenta. Factores indispensables para una correcta evaluación. ¿Qué hay que tomar en cuenta para una correcta evaluación? Confirmar la administración del medicamento sospechoso. ¿A qué hora se está dando? 8 de la mañana, en ayunas, ¿cómo se le está dando? Hay que confirmar la administración del medicamento sospechoso antes del evento adverso. Muy bien. Conocer en qué dosis diarias y totales se está dando el medicamento sospechoso. Describir cómo se presenta la reacción adversa, signos, síntomas. Conocer los tiempos que han transcurrido hasta que aparezcan estos. Si duró 1 hora, 2 horas, o es inmediata la reacción adversa medicamentosa. Conocer las características de evolución después de quitarle el fármaco sospechoso, mejoró el paciente rápidamente. Conocer las características de evolución cuando se le ha administrado el fármaco, otra vez aparece la reacción adversa, o estudiar otras posibles causas del efecto adverso, tener antecedentes sobre exposiciones previas al mismo fármaco. Todos estos factores son necesarios conocerlos para hacer una correcta evaluación. Métodos para evaluar la causalidad de las reacciones adversas. En este tema estoy indicando 3 métodos importantes. 1, el diagnóstico médico implícito. 2, la ayuda diagnóstica estandarizada. Y el tercer método, que es muy bueno, el mejor instrumento diagnóstico bayesiano para reacciones adversas, el método Bardy. Indicaremos cada uno de ellos. Diagnóstico médico implícito. En este método, el evaluador del evento adverso, una vez interiorizado de las características de las reacciones adversas
de sus manifestaciones y del curso de la misma, debe decidir en cuál de las 4 categorías preestablecidas para este método las va a clasificar: en probada, probable, posible o dudosa. ¿En cuál de estas va a incluir el evento analizado? Entonces, en este método, el evaluador del evento adverso, una vez interiorizada de las características de la selección adversa, de las manifestaciones y el curso de la misma, debe decidir en cuál de estas categorías las va a acomodar: en probada, probable, posible o dudosa. Debe incluir el evento analizado. Las desventajas de este diagnóstico médico implícito: presenta una alta variabilidad inter e intraevaluadores, con solo un grado de concordancia de un 50% o menos, y cuando existen, sobre todo, distintos evaluadores para un mismo evento, no coinciden, solo tiene una concordancia de un 50%. Por eso su validez es cuestionable y porque además categoriza a priori. Las ventajas de este método diagnóstico médico implícito: método sencillo, porque una vez que se ha dado cuenta de la reacción adversa, de sus manifestaciones y el curso de la misma, la clasifica en la categoría ya sea probada, probable, posible o dudosa. Por eso el método es sencillo, ocupa poco tiempo y satisface a los evaluadores. Este método diagnóstico médico implícito: método sencillo, ocupa poco tiempo y satisface a los evaluadores. Ayuda diagnóstica estandarizada: en este método ya se incluyen algunos algoritmos o se elaboran tablas de decisión. ¿En qué consiste esto? Consiste en una serie de preguntas que están ordenadas ya sea en ejes o en un orden secuencial, a las cuales a esas preguntas se deben responder sí, no o no se sabe. Entonces ya se trae una serie de preguntas bien ordenaditas, que pueden ser en ejes o en un orden secuencial. Y a estas preguntas se va respondiendo sí, no o no se sabe. Luego, esto sumado da origen a un puntaje total, según el cual se clasifica al evento analizado en la categoría de causalidad. Una vez que entonces se suma, se tiene el puntaje total. Según ese puntaje, se clasifica ese evento analizado en la categoría de causalidad probada, probable, posible o dudosa, según el puntaje total. Su desventaja: él toma puntajes arbitrarios. A veces hay desacuerdo entre los evaluadores y algunos pasos consumen mucho tiempo. Sus ventajas: este método es mejor, tiene una mejor reproducibilidad, es didáctico y explícito. Esa es su ventaja. Se puede reproducir repetidas veces, como está en tablas, bien ordenado, con ciertos puntajes, es didáctico y explícito. Pero los puntajes, las desventajas son arbitrarios. Hay desacuerdo entre los evaluadores y consume mucho tiempo. El tercer método es basado en el teorema de Bayes, el método Barbie. Este método evalúa mediante probabilidades condicionales cuán implicado en términos de probabilidades está el medicamento sospechoso en el evento adverso. Entonces, cuán implicado en términos de esas probabilidades está el medicamento sospechoso en ese evento adverso, ¿no? Y la ventaja no categoriza a priori. Este método es altamente didáctico y por este método hasta se identifican reacciones adversas no descritas anteriormente, pero evalúa mediante probabilidades condicionales cuán implicado en términos de esas probabilidades está el medicamento sospechoso en el evento adverso. Sus ventajas van a tomar en cuenta, yo pregunto en el examen,
no categoriza a priori, es altamente didáctico, además puede identificar el método Bardy, reacciones adversas medicamentosas no descritas anteriormente. Desventajas de este método basado en el teorema de Bayes: consume mucho tiempo, requiere gran cantidad de información, pero este método tiene más perspectivas en estudios futuros para investigar la causalidad de las reacciones adversas. Tiene más perspectivas para estudios futuros. Lo más importante, que hasta nos permite identificar reacciones adversas no descritas anteriormente. Es muy didáctico, no categoriza a priori como los anteriores métodos. Finalmente, podemos decir que la farmacovigilancia es de vital importancia para asegurar la confiabilidad en el uso de los medicamentos y sobre todo de aquellos de reciente introducción en el mercado farmacéutico. Para lo cual, el farmacéutico, por sus conocimientos sobre la eficacia y riesgo de los medicamentos, debe ser un miembro activo del equipo de salud y trabajar para ver y poner en marcha todas las acciones que contribuyan pues a garantizar el uso racional de todos los medicamentos. Entonces es el farmacéutico, miembro activo del equipo de salud, en el inicio y puesta en marcha de la garantía y todas las acciones que contribuyan en la seguridad y el uso racional de los medicamentos. Entonces, este tema tan interesante, tan bonito de nuestro campo de la farmacia clínica. Estamos avanzando, ya vamos a seguir la siguiente semana. Nos tocaría ver interacciones medicamentosas, muy posible hasta ahí vamos a dar el tercer parcial, y luego avanzamos. Hemos dicho que la farmacoepidemiología comprende dos grandes ramas: la farmacovigilancia y la utilización de medicamentos. Entonces, nuestro último tema va a referirse a la utilización de medicamentos. Y ahí terminamos con nuestro programa de farmacia clínica. Estamos también avanzando paso a paso, pero el examen primero vamos a dar hasta interacciones medicamentosas, desde manejo de medicamentos en enfermedades infecciosas, farmacoepidemiología, cumplimiento de los tratamientos prescritos, farmacovigilancia, interacciones medicamentosas. Muy posible, ahí vamos a dar el tercer parcial, y al final ya entra utilización de medicamentos. Bien, queridos estudiantes, el tema está concluido. Hay buena asistencia como siempre. Van a tener un pequeño estímulo por su participación. Sé que han trabajado muy bien en su semana facultativa, además tienen siempre buena asistencia, y también a su tercer parcial van a tener ese estímulo. Bien, queridos estudiantes, con el grupo 03 me voy a enlazar. Algunos de ellos me pidieron permiso, pero me voy a enlazar para conversar con los otros grupos virtualmente, para estar siempre en contacto, y tal vez algunos de ellos ya puedan exponer. Algunos me han pedido permiso, pero eso es a las 6 de la tarde. Bien, queridos estudiantes, pónganse las pilas, ya pronto van a arrancar con una serie de exámenes, sobre todo los parciales que ya empiezan la próxima semana. Conmigo nos veremos con todo el curso, tanto 500 como 510, el viernes a las 2 de la tarde en los pisos, quinto piso de la facultad, a las 2 de la tarde. Bien, queridos estudiantes, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chicas. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao, Paola. Chao, Juan José. Chao, Carla. Chao, Rocío Belén. Chao, Miguel. Hasta luego, doctora, y feliz día de